El arroz se adapta a todo tipo de suelos, desde suelos arenosos, difíciles de inundar y con una gran facilidad para perder los nutrientes por lixiviado, hasta suelos arcillosos, mucho más pesados y con una alta capacidad para retener agua. Nosotros nos favorece el tema del agua, y agua dulce, ¿verdad? Agua dulce y agua abundante, ¿verdad? La cuenca del río Teducuarí, que es la que está un poco saturada, pero hay algunos proyectos para poder avanzar allí, ¿verdad? Alzando agua que depende ya un poco del tema político y de algún tema económico, para poder... Hay un proyecto, ¿verdad? Ya está incluso construida toda la estación de bombeo para bombear agua del lago de Yacyretá, bombear agua y tratar de cargar agua al Teducuarí, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a distribuir. Pero tenemos acá a lo largo del río Paraguay cerca de 900 a 1000 kilómetros, todo lo que es el río Paraguay, ¿verdad? Tenemos terrenos bastante interesantes como para que se puedan transformar en territorios de cultivos de arroz, y de hecho ya se está avanzando, ¿verdad? Ahí ustedes vieron lo que es el sur en este momento, ¿verdad? El sur de Villeta, Villa Oliva, ¿verdad? Cómo se está transformando ahí en un emporio del arroz. También ya subiendo acá un poco Villa Ayes al norte, ¿verdad? Ya hay gente que está comprando tierras para hacerlo. Frente a Porto Antequera y frente a Concepción también ya hay inversiones, digamos, con miras al arroz. El tipo de suelo y la ubicación, la latitud, la altitud de adaptación del cultivo de arroz es muy amplio, Y los suelos también, porque los suelos al final de cuentas se van adecuando de acuerdo a la necesidad del cultivo. En nuestro país prácticamente no existen restricciones de suelo para donde se pueda adaptar el cultivo. Yo diría uno de los principales limitantes sería los lugares donde existen alto contenido de hierro, los suelos con alto contenido de hierro. Que por las zonas de producción que tenemos actualmente no tenemos restricciones mayores en ese aspecto, pero sí podría ser una restricción. El tipo de suelo, la acidez del suelo, el pH del suelo que es requerido para el cultivo está alrededor de 6. Entonces, hasta hoy, las zonas que se está produciendo arroz están menos de 6. 5, 4.5, pero eso se corrige con el calado o con la propia agua, que también hace que se levante el pH del suelo y llegue a los niveles deseados o apropiados para el cultivo. Entonces, aquí más que todo nosotros usamos corrección de suelo con respecto a nutrientes, no tanto para corregir el pH del suelo. Pero sí lo ideal estaría alrededor de 6. El hecho de que la planta de arroz pueda permanecer varios meses inundada y no morir ahogada se debe a que tiene un tejido especial que le permite transportar el oxígeno desde las hojas hacia las raíces.
La producción de arroz en Paraguay básicamente se iniciaron con los inmigrantes europeos que llegaron a nuestro país, fundamentalmente aquí en la zona de Carmen, Paraná, Coronel Bogado, en donde se radicaron estas gentes. Entonces estamos hablando por ahí en la década del 60, que ya se hicieron cultivos muy importantes. En ese periodo se trabajaban con variedades americanas y también en la década del 70 se introdujeron las variedades de porte enano que se vinieron de Centroamérica, de Colombia fundamentalmente, donde se inició el Centro Internacional de Investigación del Arroz para América Latina y Caribe, que es el CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ahí hicieron la introducción de las variedades de Filipinas, del IRRI, la variedad ya de porte moderno, de porte bajo y con altos rendimientos. Y esas variedades fueron introducidas y mejoradas para América Latina, y a través de los convenios que existían en ese entonces con el Ministerio de Agricultura se introdujeron en Paraguay, y en ese periodo comenzaron la producción a una escala más o menos alrededor de los 20 a 30.000 hectáreas de cultivo que se mantuvo por muchas décadas. Básicamente en Paraguay comenzó a crecer comercialmente la producción de arroz ya en la década del 2000, ya básicamente, porque hasta ahí estuvimos, la década del 90 todavía estábamos por los 27, 30.000 hectáreas. Ahí comenzó a crecer la producción mediante que se encontraron las variedades, la tecnología de producción que se pudiera exportar, porque hasta ese entonces prácticamente Paraguay producía lo que necesitaba para el consumo nacional, no teníamos exportación. Ahí vinieron juntos la tecnología con la calidad de producto que comenzamos a exportar fundamentalmente para el Brasil. Después de ese periodo de crecimiento, comenzó a crecer rápidamente. Les puedo hablar de los inicios del 2000, estábamos alrededor de los 35.000 hectáreas y llegando rápidamente hasta 2 años atrás a 160.000 hectáreas. Tuvimos un crecimiento alrededor del 10, 12, 15% anuales. Los productores, además del mercado local, exportan sus granos a otros países como Brasil, considerado uno de los principales consumidores de arroz paraguayo, calificado como de excelente calidad. Otros países de menor escala en exportación son Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Bélgica, Holanda, Portugal, Senegal, Sierra Leona, entre otros. Bueno, Paraguay exporta a varios lugares, a varios países, por sobre todo, pero uno de los factores fundamentales es que somos bastante dependientes de Brasil, ¿verdad? Hoy día, porque todavía hay una necesidad donde es un mercado que paga bien, lleva el producto de nuestra finca, pagan anticipado, entonces todavía es muy difícil de desprendernos de eso, pero dentro de la Cámara nos pusimos como objetivo principal es la de dejar de depender de un solo mercado, y eso nos llevó a aperturar ya 20 permisos fitosanitarios a 20 nuevos países, y realmente eso es algo bastante razonable
teniendo en cuenta que Paraguay solamente, inicialmente, hacía solamente para consumo interno. Hay que entender que nosotros como productores alimentamos principalmente los estados de San Paulo, Minas Gerais, algo hay de Goiás, también hay algo de Paraná, que son lugares estratégicos para el Paraguay. ¿Qué quiere decir estratégico para el Paraguay? A la Argentina les es mucho más difícil llegar a estos lugares. Al Uruguay ni qué decir, porque ellos están más abajo. Entonces tenemos esa ventaja competitiva. Así también, cuando nosotros queremos salir a buscar otros mercados, sí tenemos la desventaja de que tenemos que salir por un flete fluvial, que es caro, y luego salir al mundo. Ellos salen directo al mundo desde sus puertos sobre el mar. Entonces, creo yo que lo ideal, hay gente que dice que tenemos que buscar otros mercados que no sea solamente Brasil. Sin duda, en cuanto mayor podamos atomizar nuestros mercados, mejor. Pero todavía nos queda mucho trabajo para hacer con Brasil. Todavía nosotros tenemos mucho para desarrollar dentro de Brasil. El arroz, a diferencia de otros productos como la soja, maíz, principalmente está saliendo del Paraguay con mano de obra en la industria. Es casi nada lo que se exporta del arroz en grano, en cáscara, sin un proceso industrial, y cada vez menos. Y lo que más hoy en día estamos exportando es un arroz blanco. Eso quiere decir que pasa por la industria, pasa por una mano de obra, pasa por un valor agregado. Todavía los números en paquetes no son los números más importantes, pero tenemos la capacidad para que el arroz en paquete vaya y termine en las góndolas de los supermercados en Brasil. Y cuando decimos Brasil, una cadena de supermercados, una cadena vende mucho más que la suma de todas las cadenas de supermercados en el Paraguay. Nuestro objetivo principal es hoy vender la marca Arroz Paraguayo, y eso nos lleva, por ejemplo, ya tenemos programado participar de la feria de Cial, Francia, y dándole participación ya tenemos varios interesados de querer conocer justamente lo que es Paraguay. Se sienten muy atraídos, sobre todo por el hecho de que no contaban que Paraguay tenga tanta tecnología. Nuestros campos son campos no asemillados, son campos vírgenes nuevos, que eso principalmente ayuda a que tengamos un arroz premium que dentro de la región es bastante, podemos decir que tiene un valor agregado y una forma de vender también de otra manera. El arroz se envía, si hablamos de Brasil, va a granel o va en big bag, en bolsas de 1000 kilos aproximadamente. Hoy ya se está mandando también en paquetes de 1 kilo, de 5 kilos. O sea, se va atomizando toda la cadena de producción. Eso es, evidentemente, es más mano de obra, más inversión a nivel nacional. Y también por ende es mayor valor agregado, ¿verdad?
Esta misma situación se repite para otros países, no solamente para Brasil, ¿verdad? A la hora de la exportación hoy, hace poco teníamos una experiencia cuando mandaba la Caparrós, mandaba a Colombia y mandábamos en granel, ¿no? Esto es un desafío lo que hay por delante. Hay mucha tela por cortar todavía, mucho que mejorar. Hay que fortalecer un poco los gremios. Tenemos ciertas debilidades aún, como que es la falta de mano de obra preparada. Realmente faltan muchos técnicos en Paraguay en lo que es arroz. El arroz es algo totalmente diferenciado de cualquier otro rubro agrícola. Se necesita de mayor mano de obra preparada, ¿verdad? Eso también a través de las asociaciones de producción de productores estamos venimos un poco trabajando, un poco empujando un poco a fortalecer instituciones que puedan hacer escuelas agrícolas donde se formen realmente tractoristas, ingenieros que realmente manejen lo que es el arroz, porque te decía, si uno hoy busca, realmente es una debilidad que tenemos, la falta de técnicos para el arroz.